En este video vamos a trabajar lo que son los números irracionales. Si se fijan en la parte del PDF van a ver que van a encontrarse con un poquito más de información en cuanto a esto y a los números reales. ¿Qué es lo que vamos a ver en la primera parte? La representación de los números irracionales en la recta numérica. Yo lo que hice fue copiar la raíz de 10 y hacer una descomposición. Pero ¿cómo salió esa descomposición? Fue a través de potencias, ¿sí? Lo que yo quise hacer es al número 10 descomponerlo en sumas. Por ejemplo, en esta parte lo descompuse en una suma de 9 más 1. Entonces yo sé que 9 sale de hacer 3 por 3 y 1 de hacer 1 por 1. En el otro ejemplo que está abajo es que los descompuse como 8 más 4, pero el 8 no lo puedo escribir como potencia ni al 2. Entonces lo descarté. La opción válida en este caso era 3 por 3 más 1 por 1. ¿Cómo lo escribo eso como potencia? Bueno, el 3 aparece dos veces, entonces lo escribí como 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Todo eso dentro de la raíz. Ahora yo necesito representarlo en una recta numérica. En este caso lo que hice fue trazar un segmento, ¿sí? Que eso lo van a hacer con una regla. Y a este segmento lo que yo hice fue dividirlo en unidades. Tomé cada dos cuadraditos, primero puse el 0, 2 unidades el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, hasta donde ustedes quieran. Yo voy a dibujar un triángulo rectángulo, cuyos catetos van a ser las medidas que están dentro de esta raíz. La base, uno de los lados, va a medir 3 unidades. Entonces lo que yo hice fue tomar 3 unidades, ¿sí? Sobre, las vamos a marcar acá, la recta numérica, o sea que llegué al 3. Y después, como me aparecía el 1, una unidad hacia arriba. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a trazar la diagonal. O sea, en este caso, la hipotenusa de la figura. Ahora, ustedes la van a trazar, ¿sí? A través de los dos lados. Un cateto, el otro cateto y la hipotenusa. Bueno, pero ahí no termina, porque yo necesito representar el número irracional. Van a tener que usar un compás, ¿sí? Para esto. Entonces van a pinchar con la punta del compás en el 0 y lo van a tener que abrir hasta que llegue al extremo de la hipotenusa, que sería del otro lado del triángulo. ¿Qué van a hacer ahora? Van a ir moviéndose hasta lograr cortar el segmento, ¿sí? Entonces, esto que yo marqué acá, ¿sí? Que le voy a una flechita, es la representación de la raíz de 10. Estas son raíces irracionales, ya que si nosotros ponemos en la calculadora esto no nos va a dar un valor exacto, sino que va a estar determinado por diferentes números. Bien, en la otra parte lo que vamos a trabajar es la medida de la diagonal de un cuadrado. Es muy similar a lo que hicimos recién, pero sin la representación. Tengan en cuenta que un cuadrado tiene todos los lados iguales. Yo lo que quiero sacar es la diagonal, que vendría a ser lo que recién trabajábamos en la otra figura. ¿A través de quién? Del teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la diagonal al cuadrado es igual a la suma del lado 1 al cuadrado más lado 2 al cuadrado. Bien. Recuerden, D de diagonal, L de lado. La diagonal no sé cuánto mide, la voy a elevar al cuadrado. Lado 1 puede ser cualquiera de estos dos, ¿sí? Entonces lo voy a escribir entre paréntesis. 6 metros al cuadrado más el otro lado, que es el mismo, 6 metros al cuadrado. Fíjense que el cuadrado lo dejo afuera del paréntesis. Ahora, ¿qué vamos a anotar debajo? Diagonal al cuadrado. Y yo voy a elevar 6 metros al cuadrado. 6 por 6 me va a dar 36 y metro al cuadrado me va a quedar elevado al cuadrado. La otra parte va a dar exactamente lo mismo y me va a quedar también en 36 metros al cuadrado. Voy a volver a bajar la D al cuadrado de la diagonal y voy a hacer la suma. 36 más 36, 72 y serían metros al cuadrado, ya que se mantienen, las unidades, no se suman los exponentes. Bien, como yo tengo acá la D, que es potencia, lo contrario a la potencia es la raíz. Entonces yo voy a calcular la raíz cuadrada de 72 metros al cuadrado. ¿Qué me va a quedar en realidad? La diagonal va a ser igual a la raíz de 72 metros, ¿sí? Lo que hice fue cancelar los metros al cuadrado, ya que el índice de esto es 2 y este tiene un 2. Lo que hice fue anularlo y me quedó en metros. Y es coherente porque
como estamos calculando una diagonal, tiene que ser en metros, ¿sí? Entonces, la diagonal mide raíz de 72 metros cuadrados. En este caso no es necesario que lo calculen, lo pueden dejar así. Bien, en otro de los ejemplos que tienen que resolver en el trabajo práctico, yo les puse un cuadro donde tienen que decir si los números son racionales o irracionales. Los racionales se representan con la Q y los irracionales con la I. ¿Cómo me doy cuenta cuál es cada uno? Los racionales van a ser los números positivos, los negativos, los que sean fracciones, ¿sí? Pero no cualquiera, porque por ejemplo, en estos casos, o raíces también, ¿cómo me dar cuenta cuando un número es racional? Pues se puede escribir como una fracción. O por ejemplo, los números decimales, ¿sí? Van a estar acotados o se va a repetir algo en particular, ¿sí? Las raíces se van a poder calcular. En cambio, con los irracionales no va a pasar eso. Capaz que van a haber números famosos, como por ejemplo pi, phi, que es el número de oro. Esos números no tienen regularidades al expresar la parte decimal. O también otras expresiones en donde la parte decimal no tenga una coherencia en sí, o sea, es decir, que no se repita con frecuencia algún dígito. Por ejemplo, 2,16 es racional porque es un número decimal exacto, es 2,16. Fíjense que hasta ahí llega, o sea, no se extiende a más. Menos raíz de 16. El menos yo lo voy a anotar. Esto, si quieren, lo pueden calcular en la calculadora. La raíz de 16 es 4. Me da un número negativo, también es racional, ¿sí? Ya que es un valor exacto. 3pi. Pi ya solo es un número irracional y multiplicado por 3 va a seguir siendo irracional. ¿Está bien? Bueno, tengo acá 9,01, 07, 09, 01 y así. Fíjense que estos números no tienen una regularidad, o sea, empiezan a aparecer todos mezclados y alternados. Entonces, esto sí es un número irracional. Y en el último ejemplo tengo 7,28888 y puntos suspensivos. Ese 8 se va a repetir infinitamente. Entonces hay una regularidad ahí, porque me está diciendo que ese número sí se va a repetir, y siempre el mismo. Entonces este sí es racional. ¿Ven? A diferencia del anterior, acá no tenía dígitos que compartieran que siempre con frecuencia. Acá se repetía cualquiera. Bueno, esa sería la diferencia como para darse cuenta. O a veces les va a pasar en las raíces. Por ejemplo, yo les puedo dar raíz de 7. Bueno, entonces van a ir a la calculadora y van a ingresar raíz de 7 y van a ver que ven que les da 2,64, 57, 51 y así. No hay una frecuencia con la que se repita. Entonces en este caso también es irracional. ¿Qué tenemos acá? Otra pregunta que va a aparecer en el trabajo. ¿Qué número está comprendido entre 2 y 3? Bueno, acá es difícil de saberlo. Entonces lo que vamos a hacer es recurrir a la calculadora. Van a tener que hacer algunos cálculos con el celular o la calculadora de ustedes. Por ejemplo, pi sobre 3. Pi lo van a encontrar. Yo lo que voy a hacer es pi dividido 3. ¿Qué me da eso? 1,04. Yo lo que voy a hacer es después de la coma cortar el número, lo voy a truncar, voy a anotar los dos primeros decimales. Esto me da 1,04. Vamos a anotar todos y después nos vamos a fijar lo que pide el enunciado. Raíz de 3, yo estoy anotando, separo, porque si no me lo va a hacer todo junto, más 1. Me da 2,73, lo anoto. Y por último, raíz de 11. Lo anoto en la calcu y me da 3,31. Bueno, entonces me dice, ¿qué número está comprendido entre 2 y 3? O sea, que esté entre esos dos valores, que quiere decir que sea más grande que 2, pero más chico que 3. Bueno, este no lo cumple porque es 1,04, no entra en el rango. Este sí, y este también. ¿Por qué? Porque tengo 2,73 y 2,73, perdón, y 3,31 no. Este no entraría porque si nosotros decimos que es hasta 3, este estaría descartado. O sea que el único que sería la opción válida sería el del medio. Este lo dejamos de lado por empezar con 1 y este también lo dejaríamos de lado porque se estaría pasando. Si hubiese sido 3 o menor, sí serviría el valor. Pero la idea en ese punto es que los puedan ir haciendo con la calculadora y ustedes después vayan viendo la parte entera y decimal si corresponde al rango que se les pide. Y por último, yo lo que les pido es que hagan truncamiento. ¿Qué es el truncamiento? Cortar el número sin redondear. Es decir, como si termina en 5 o un número mayor a 5, casi se lo redondea para arriba o para abajo, no hay que hacerlo. Yo quiero que lo trunquen con dos decimales. Yo lo que hice es anotar algunos resultados de la raíz de 15 y la raíz de 60. Como es irracional, esto no se termina nunca, entonces tiene puntos suspensivos y no va a tener frecuencia en el orden en que aparecen los números.
Si yo lo voy a truncar, quiero anotar los dos números después de la coma, o sea que voy a anotar hasta acá. Obviamente que con el entero. Y lo mismo acá. O sea que el número sería 3,87, se sale la raíz de 15, y la raíz de 60 sería 7,74. ¿Sí? Lo que yo hice es truncar, o sea que la idea en ese punto es que ustedes pueden usarlo con la calculadora y después trunquen los resultados y los anoten.